9:52 de la mañana y recibimos otra invitada muy especial, Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana, Copardón, a propósito de tantos temas que hay sobre el tema laboral, reforma del Código Laboral, cesantía, y siempre es importante hablar sobre esos temas. Gracias por estar con nosotros en este panorama de la mañana. Muy buenos días, gracias por la invitación, un honor estar aquí con este equipo en esta mañana. Gracias, Laura. Iniciar de inmediato. Mucha gente, Laura, se pregunta, porque tenemos muchos años viendo como sindicalistas, representantes de los trabajadores, a don Pepe Abreu, a Gabriel del Río y al otro señor, a Jacobo Ramos. Y hay mucha gente, Laura, que se pregunta, pero ¿cómo es que se elige la presidencia de esos sindicatos? ¿Cómo es que lo eligen? Que ellos son siempre los presidentes, eso es vitalicio, eso es para siempre. Hay gente que dice, pero es que a mí no me representan, a mí nadie me vino a preguntar, yo como trabajador, ¿por qué no hay una nueva generación de sindicalistas que están en esa mesa, que quizás tengan otro tipo de inquietudes y de manejo? ¿Cómo es que eso se maneja, Laura? Mire, yo ni siquiera conozco cuál es internamente cómo se manejan allá el tema de las presidencias, porque fíjense que en el sector empresarial las presidencias van cambiando. Exacto. Ustedes ven caras frescas cada 2 años, Poner, cada 4 años. Hay un relevo, Pero ellos se han mantenido ahí y nada, con ellos hemos negociado y con ellos hemos estado en esa mesa tripartita por muchos años y yo me encontré con ellos cuando estaba en Ángel en el 2013, 2014, entonces ahora 10 años después también los encuentro. Pero nada, o sea, con ellos hemos tenido esa mesa de diálogo. Como digo, siempre ha sido un diálogo realmente respetuoso, un diálogo de mucho contenido. Laura, que te hago la pregunta, aunque no sea con ganas de... Porque hay cosas que aunque usted pueda hacerlas, sí, no son elegantes hacerlas. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, con gente que uno respeta, uno siempre los ha entrevistado por muchos años y uno reconoce que de alguna manera han hecho un trabajo. Pero el tema está en que en el rol que ellos juegan en esa mesa, ellos, por ejemplo, jamás podrían hacer activismo político como ellos lo hacen. Entonces, por ejemplo, recientemente en la campaña electoral ellos crearon un movimiento de apoyo a la reelección del presidente, pero lo habían hecho con Danilo, pero lo habían hecho con Leonel. Entonces, indefectiblemente, eso tiene un choque frente al interés que ellos representan en esa mesa. Eso es así. Porque si tú le formas un movimiento de apoyo al presidente, tú no tienes calidad después para ir a negociar una mesa de 3 patas. Ellos tienen que ser personas independientes, representantes de los trabajadores. Entonces, por eso la pregunta, porque yo sé que hay mucha gente que ve eso y no está a gusto con esa representación, porque ya agotaron su ciclo, ya debería haber otro tipo de gente en esa mesa. Y eso que, mire, nosotros hemos sido muy abiertos con ellos en nuestras posiciones y le hemos planteado siempre muchas opciones en la mesa tripartita. Ellos tienen sus asesores igual que nosotros tenemos nuestros asesores que los tienen que ayudar a modernizarse, actualizarse con todos los temas que hay que actualizar en el código. Y hemos llevado conversaciones donde hemos llegado a puntos de entendimiento porque realmente lo que tenemos hoy depositado en el Senado ha sido fruto del consenso, como bien se ha dicho en varios espacios, tanto por el ministerio como por ellos y nosotros también. Pero con el tema que tenemos todavía pendiente, que es el tema de la cesantía, nosotros le hemos puesto cantidad de opciones, incluso nosotros como sector empresarial abiertos a escucharlos a ellos para llegar a un punto medio de entendimiento, porque yo creo que es un asunto también de entender que la modernización del código y que la modificación es un asunto de futuro. Claro. Es un asunto que tenemos que legislar para nuestros jóvenes futuros del país. A propósito de ese tema y de entendimiento, la semana pasada estaba en el Congreso debatiéndose el tema de la reforma al Código de Trabajo. Correcto. Y ahí surgió una propuesta nueva en torno a la cesantía, que es lo que básicamente tiene parado el código, o por lo menos eso es lo que se ve hacia afuera, que eso es lo que tiene parado la reforma al código, el tema de la cesantía. La propuesta es hasta 6 años. Y lo de los 10 salarios mínimos, eso de los 10 salarios mínimos yo no lo entiendo, me gustaría que lo explique, por favor. Sí. Y el tema de los 6 años, porque los trabajadores están entendiendo que le están quitando sus derechos. Totalmente, qué bueno que me hace esa pregunta, porque es algo que hay que explicarlo. Mira, cuando hablamos de 10 salarios mínimos, no es para que el trabajador reciba una cesantía de hasta 10 salarios mínimos, no, 10 salarios mínimos de cada sector para el cálculo de la cesantía. Señores, esto solamente afecta
a menos del 2%, al 2%. Pero si tú me de la estás poniendo población. ya los 6 años, ¿por qué también meterle lo de los 10 salarios mínimos? Bueno, es una combinación que se hace en otros países. Nosotros lo que hemos hecho es un análisis de qué está sucediendo en otros países de la región, con lo cual nosotros tenemos competencia, tenemos que ponernos a la altura de esos países con temas de competitividad. Y hay países que han usado la combinación. Nosotros hemos puesto cada uno de los puntos independientes sobre la mesa para incluso, si nos ponemos de acuerdo con uno de los puntos, pues entonces avanzamos. Pero esa combinación ayuda para que la cesantía no sea indefinida en el tiempo. Recuerden que hoy en día la cesantía que opera para personas que uno desahucia de manera unilateral, solamente en ese caso es que opera la cesantía, tiene un tema de que es indefinido en el tiempo. Entonces, ¿qué hace eso? Que no permite a uno como empresa tener quizás más empleados, mejorar los salarios, porque esto no me permite realmente calcular mi costo laboral, que es indefinido. Nosotros calculamos que una persona que gana, llevamos ese cálculo al Congreso, al Senado, una persona que gana 50,000 pesos, por ejemplo, el primer año en una empresa tiene un costo laboral de un 55%. ¿Qué significa eso? Que aparte de su salario, tenemos que adicionarle 55% de costo laboral. Eso es seguridad social en sus 3 partidas, que tenemos salud, pensiones y riesgos laborales, el Infotep, las vacaciones, la regalía, el tema de la bonificación, preaviso y cesantía. Eso es un 55%. A medida que van pasando el tiempo y esa persona va haciendo carrera en esa empresa, después de 20 años, el costo sería 222%. El pasivo laboral tiene mucha incidencia en ese costo laboral. Entonces, lo que estamos tratando es de ver si nosotros podemos tener un tope en el tiempo de esa cesantía y un tope en el salario. Que la gente pensó, no, es que van a reducir la cesantía a 250,000 pesos. No, la base del cálculo, y solamente esto afecta a personas que ganan por encima de 250,000 pesos en la gran empresa, porque recuerden que el salario mínimo en la gran empresa es 25,000 pesos, por 10 son 250,000, pero en la empresa pequeña el mínimo es 14,000, por 10 son 140,000. O sea, se ajusta a cada sector. Si es el sector turismo, se ajusta al sector mínimo del turismo, etcétera. Entonces, fíjense que eso no afecta al 95% de la masa salarial de República Dominicana, porque la mayoría está por debajo de esa cantidad para hacer el cálculo de la cesantía. John. Laura, ¿en qué medida afecta la informalidad al sector industrial que usted representa? Al sector empresarial. Empresarial que representa. Miren, afecta en muchos temas. La informalidad en nuestro país ronda el 56% aproximadamente. Ese es un valor por encima de la media de América Latina. La media de América cada Latina. 100 empleos, 56 son informales. Correcto. Informales. Informales. En América Latina el promedio. Está platanándoselo a la gente para que lo entienda. Sí, para que entienda. El 51% es el promedio de informalidad. O sea, ¿qué significa eso? Que República Dominicana está muy por encima de la media. Sí. Entonces, nosotros no queremos parecernos a esos países que quizás están en ese 56, 58%, países que quizás hay muchos problemas económicos, sociales y demás. Nosotros queremos parecernos quizás a la economía de Costa Rica, que es muy pujante, es muy competitiva en muchos aspectos. Entonces, ¿qué pasa con el trabajador informal? No tiene protección social y es una carga para el Estado. Si nosotros incentivamos los empleos, vamos a tener una cantidad de personas que van a gozar de protección social. Tú descargas las ayudas sociales del Estado. Incluso tú ayudas también a que el tema de pensiones, tú tengas una masa mayor aportando a pensiones y tengas más personas en el sector formal y así aumente la tasa de reemplazo que se calcula hoy en día, que anda como por un 30%. Entonces, incentivar ese empleo ayuda muchísimo a que los empleados tengan un empleo de calidad. El empleo de calidad es el empleo formal. Alfredo. Catherine, Laura. Sí. Laura Peña Izquierdo, es quien está ahora mismo a la cabeza en Copardón, ¿verdad? Así es. ¿A ustedes no les preocupa este espiral que lleva el dólar hace días? El dólar. Sí. Hace días. En el día de hoy, en la banca comercial, yo decía, por ejemplo, yo estaba revisando lo que era la página de Infodólar y yo estaba viendo que, por ejemplo, el bancos de referencia está hablando de la venta de 60.75 y no te venden más de 1,000 pesos. Más de $1,000. Es decir, que tú tienes que ir a las casas de cambio a buscar esos dólares. Y esos dólares en el día de hoy tú tienes que comprarlos
desde 61,50, 61,45 y 61,30. Sí. ¿Cómo influye en ustedes, en el sector del empresariado de la confederación que usted representa, este incremento del dólar y qué representa eso de cara a la inflación en nuestro país? Miren, la inflación, según los pronósticos, terminará en lo pronosticado, que puede andar menos de un 4%. Sí. No creo que el aumento del dólar en este mes vaya a afectar ese resultado final. Normalmente en este mes de diciembre, donde hay temas de inventarios, de mucha venta, aumenta la tasa del dólar y luego se nivela un poco en enero. Eso ha sido la práctica, hemos visto que eso ha sido lo que ha pasado históricamente en el país. Sí. Esta semana el Banco Central anunció la liberación del encaje legal para micro, pequeña empresa. Unos 35 mil millones. Correcto, eso definitivamente es una ayuda, va a incentivar a que estas empresas pues puedan tomar préstamos a una tasa que es muchísimo más atractiva que lo que había en el mercado y eso se nivelará prontamente, es lo que nosotros entendemos. Sí. O sea que vemos que es algo temporal y momentáneo, no creo que afecte nuestras operaciones. Laura, tú sabes que nosotros entrevistamos a la eminencia hace unos meses de don Milton Rey Guevara. Don Milton, que es una voz autorizada sobre el tema, es ministro de Trabajo, fue que construyó todo lo que existe en el código, encabezando ese proceso. Y don Milton decía, mira, yo no estoy de acuerdo con que el tema de la cesantía se toque, porque sobre la base de ese código laboral es que todos los empresarios de este país han construido su riqueza y han construido prosperidad y el país ha avanzado y hay un promedio de crecimiento de 5% anual los últimos 30 años. Entonces, si hemos avanzado así, ¿por qué generar una discusión sobre algo que afecta de manera directa a los trabajadores? O sea, se legisla para el porvenir, para mejores. Ya conquistas logradas no deben derogarse. ¿Qué opinión le merece esa visión de don Milton? Miren, tenemos que situarnos en el año 92. En el año 92 que se llevaron a cabo varias reformas estructurales en el país, como fue el Código Laboral, como fue también el Código Tributario, no había seguridad social, como ya yo les había comentado, no había protección social. Entonces, de alguna manera, los legisladores y los abogados laboralistas y expertos en la materia tenían que buscar alguna manera de proteger al trabajador. Definitivamente la cesantía tiene su papel. La cesantía tiene un papel importante porque es la manera de indemnizar al trabajador que sale de la empresa de manera unilateral. Entonces tengo que indemnizarlo porque esa persona tiene que buscar trabajo y tiene que tener dinero para subsistir en esos meses donde consigue trabajo. ¿Qué pasa? También la cesantía en ese momento operaba para yo pensionar a un trabajador que estaba conmigo, quizá 30 años, 40 años. La cesantía me ayudaba a mí a decirle, mira, esta es una manera de yo decirte, mira, ya tú llegaste al fin de tu vida productiva, laboral, entonces la cesantía en ese momento te va a servir como tu fondo de pensiones. ¿Qué sucede? Llega el 2001, se promulga la Ley de Seguridad Social, cambia el panorama social del país en el sentido de que se ofrece salud, pensiones y riesgos laborales a los trabajadores dominicanos. Incluso se dice que es la gran conquista del trabajador dominicano. Entonces, se agregan unos costos laborales a la empresa. Entonces, la situación del año 92 ya no viene siendo la situación a partir del 2001. Por eso es que nosotros, como sector empresarial, desde el 2013, estamos abogando porque se reforme el código en todos los aspectos que necesitan actualizarlo, modernizarlo, adaptarlo a la Ley de Seguridad Social y adaptarlo al futuro de los empleos del país. Interesante. ¿Por qué no se toca, no se ha tocado, porque todavía no se ha terminado de discutir, el tema de la reclasificación de las empresas? Que yo veo que eso es algo que han criticado los que están opuestos a que se modifique, a que se reforme el Código de Trabajo. O sea, ¿por qué no han tocado la parte de reclasificar las empresas? Mira, la reclasificación sí se tocó en un momento dado. Ya hay una reclasificación para el tema salarial. A partir del 2021 se hizo una clasificación de micro, pequeña, claro, mediana y gran empresa, que era uno de los temas que habíamos puesto sobre la mesa en muchas ocasiones, porque las situaciones de cada una de esas empresas no es igual. Entonces necesitamos legislar en ese sentido. O sea que ya hay una clasificación de empresas hoy en día. De hecho, nosotros siempre
abogamos porque se mire la situación de la micro y de la pequeña empresa con estos temas de cesantía. Muchas veces una pequeña empresa o una mediana empresa tiene que buscar un préstamo para De ahí los distintos para tipos de pagarle salario. la cesantía y de ahí los distintos tipos de salario dependiendo de lo que yo tengo Del tamaño disponible de de la empresa, capital y el el tamaño tamaño de la empresa el tamaño de la empresa. y su disponibilidad de recursos Sí. para cumplir con todas sus responsabilidades. Ahora, hay una inquietud que siempre aflora en esta discusión sobre estos temas. La calidad de la educación en República Dominicana. Eso se lleva para este año 310 mil millones de pesos del presupuesto. Va a tener 4%. Más del... Bueno, E4. Sí, pero, el 4, pero 25 Pero del es presupuesto. el 27 del presupuesto. El 27 del Y presupuesto. respecto al PIB, el Eso. 4, Respecto al PIB, que el sigue 4%. creciendo. Entonces, Laura, se va toda esta cantidad de dinero en medio de un país con enormes retos donde tiene cada año un presupuesto deficitario. Pero por ley hay que entregar ese 4%. Por ejemplo, se está hablando que este año el MINER va a devolver más de 25 mil millones de pesos que no lo ha podido Y seguimos con el ejecutar. con su cuatro. Y seguimos con el tema de entregarle esa cantidad de dinero Sí. de manera absurda dispendiándose. Pero entonces, Sacrificando otros ¿dónde, sectores de dónde- desarrollo. dónde voy Eh, con la pregunta? Ustedes como empresarios necesitan, o se supone que deben necesitar una mano de obra cualificada. Así es. Entonces, los profesionales que nosotros estamos, los bachilleres que estamos mandando a las universidades, los universitarios que están saliendo de las universidades, muchas veces no tienen las competencias adecuadas para ocupar muchas de las posiciones que está demandando el mercado. Incluso muchísima gente estudiando carreras que ya están saturadas. Obsoletas. No hay. Y demasiadas personas. Entonces, quizás. ustedes como empresarios tienen, entiendo yo, la fuerza, la calidad para llevar al gobierno al redil que tiene que ir, a los políticos, porque al final, si nosotros dejamos que los políticos hagan su agenda en función de lo que ellos entienden, muchas veces no necesariamente va vinculada con lo que la población, el empresariado y el pueblo necesita. Entonces, ustedes no se crean esas mesas de discusiones, presiones en esa dirección. ¿Qué es lo que pasa con Miren, eso? nosotros como sector empresarial siempre hemos estado preocupados por el tema de la educación, pero no nos quedamos en la preocupación. Nosotros participamos activamente en algunos estamentos de decisiones en temas de educación. O sea, el sector empresarial tiene un espacio en el Consejo Nacional de Educación, que está en el Ministerio de Educación. Ahí participamos. Aparte de eso, el sector empresarial tiene Educa, que es una entidad, una asociación empresarial que se dedica a ayudar al sector, al Estado, con fondos para mejorar la educación, con temas de formación de profesores, etcétera. A mí lo que me sorprende es que desde el 2013, que yo estuve en ANGE, hicimos una encuesta sobre cuál era la demanda del sector empresarial, de demanda de recursos y de habilidades que estábamos buscando. Y después hicimos un estudio de la oferta que había y estaban muy divorciadas una de otra. ¿Qué sucede? ANGE hace lo mismo hace 2 años Y lo y mismo. los resultados son exactamente los mismos. Entonces nosotros nos hemos, puesto a la orden para ayudar. Nosotros siempre estamos a la disposición y entendemos que lo correcto que debe de hacerse es formar más formación de profesores, más formación de docentes, porque es la única manera que tú puedes realmente Mejorar llegar en el la aula y calidad del mejorar la producto. calidad, pero no solamente eso, la formación técnico-profesional. Es la formación que tenemos que seguir apoyando. ¿Por qué? Porque muchas empresas, es la demanda que tienen hoy en día de recursos humanos en sus empresas, más que una carrera de 4 años, suficiente con una formación técnico-profesional que solo te lleva 2 años. Incluso el mismo ITLA, que prepara a los jóvenes en temas de educación de software el y community tecnología, college, el community college. son personas que hoy en día salen y tienen trabajo inmediatamente. Y mejor Porque son las- pagado. y mejor Ha pago. habido una fuga Porque- de esos talentos fuera del país. Correcto. Hay gente que ha salido del ITLA, del Community College y se han quedado por ahí. Entonces, esas son las formaciones que tenemos que seguir apoyando. Incluso el Infotep está haciendo muy buen trabajo. Infotep, claro. Ha crecido muchísimo su Sí. oferta y está realmente Es una atendiendo. institución de referencia hace Así muchos mismo, años. ha así es. duplicado Ha la oferta. Y ha tenido suerte, es decir, De- que el brazo De hecho, político. creo que firmó un acuerdo ahora con educación no ha ido para ahí. que de ese octavo se implemente la
la formación técnica. como Eso dice es la lo que ley. hay que hacer desde jóvenes, Sí. así mismo, para tener una mejor oferta laboral para el empresariado. Bueno, agradecer a Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana. saludar a doña Y saludar a doña Izquierdo. Alessandra, que nos está Izquierdo. acompañando Está por aquí. aquí. Tu madre. Ustedes ven qué Que no- compañía me gasta. Claro. Tremenda. Ella estuvo con nosotros. Y fue Pero qué tremenda. bien, Así qué es. bueno. Tremenda contertulia. Bueno, vamos a una pausa, Gracias, Cundo. Panorama FM 96.9